Y el tema de hoy tiene que ver el porqué de la iglesia. Uno de los grandes errores que tenemos en la actualidad es que los cristianos no valoran la iglesia, no están conscientes de lo serio y de lo responsable y de lo grande que significa tener una congregación cristiana. Iglesias hay muchas, unas por imposición de hombres y otras por llamamiento divino. Es triste, pero hay muchas iglesias que surgen de divisiones. Hoy en día, escucha esto, la iglesia en el mundo es muy atacada. ¿Por qué? ¿En qué afecta abrir una iglesia? Afecta al mundo espiritual. No nos damos cuenta nosotros lo serio que es tener una congregación. Lo que se mueve cuando se adora, muchas veces ni la alabanza está consciente de lo que se mueve cuando se adora. No se dan cuenta muchas veces ustedes lo que se mueve cuando levantan sus manos, cuando invocan la presencia de Dios sobre usted. No se da cuenta lo que se rompe en lo espiritual cuando usted es quebrantado, cuando usted deja sus cargas en Cristo y suelta ya no puedo, Señor, lo entrego, ya no puedo, pero hazme libre. No se da cuenta usted lo poderoso que está sucediendo en el ámbito espiritual. Muchas veces creemos más en lo malo, en lo espiritual, que en lo bueno. Pero hay un mover muy fuerte en lo espiritual cuando se mueven las cuestiones de la iglesia. Cristo fundó una iglesia universal. Cuando Cristo habló de la iglesia por primera vez, hizo alusión a un versículo donde habla con Pedro. Todos lo hemos oído. Creo que es Mateo. Le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sobre la verdad doctrinal bíblica que había dicho Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El que había dicho: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esto que has dicho, Pedro, fundaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. Inmediatamente cuando hablamos de iglesia, hablamos de lucha espiritual. Por eso cuando tú asistes a la iglesia, no sabes por qué, pero algo se mueve en ti. No sabes cómo, pero sabes que fuiste perdonado. No sabes cómo, pero sientes la necesidad de quebrantarte. No sabes cómo, pero sientes la necesidad de levantar la mano y aceptar a Cristo. O pasar al frente y decirle: Señor, transfórmame. Algo se mueve en el ambiente espiritual tan fuerte que mueve las voluntades de las personas. El problema es que en veces se nos olvida por qué existe la iglesia. Y peor aún, la iglesia hoy en día es atacada por fuera y destruida por fuera. El mundo no le gusta la iglesia, pero el problema es que ahora también la iglesia es atacada por los de adentro. Los de casa destruyen la iglesia con crítica, con ser personas apáticas, frías, personas que siempre están destruyendo con palabras, con actitudes. Y yo estoy convencido que no va a salir impune ninguno que atenta contra la iglesia de Cristo, porque la Biblia dice que el que destruye la iglesia del Señor, Dios mismo le destruirá a él. Por eso hay muchas maldiciones generacionales, porque los padres no saben respetar la iglesia de Cristo. No instruyen a los hijos a amar y respetar la iglesia que Dios levanta. No le dicen a los hijos el valor que tuvo la iglesia de Cristo, el valor que tuvo tanto que no podía existir si no era comprada. ¿Y con qué fue comprada? Con la sangre de Jesús. Muchos de nosotros no apreciamos, por eso menospreciamos la iglesia de Cristo.
La iglesia de Dios. Ay, ahí la iglesia. Ay, ahí la iglesia. Ay, qué mal está esto. Ay, por ahí una persona dijo, uy, yo no voy a esa iglesia. Nosotros somos de piquis. ¿Cómo voy a llevar a mis hijas a ese lugar? O sea, qué ignorante, con todo respeto, porque la iglesia somos nosotros, la gente. Este es el auditorio. Pero no podemos dejar de lado, perdón, es decir, el auditorio y la gente. No, hay una conexión de alguna manera de respeto entre el lugar y nosotros, el templo, ¿verdad? Efesios 3, 10 y 11 dice, escucha, dice de esta manera. Bueno, yo me lo iban a poner, pero no siempre la proyección. A ver, Jonathan, tú que tienes voz de hombre. 3, 10 y 11. Así es. ¿Cómo dice? Bueno, no voz de hombre, voz fuerte, ¿verdad? Porque Beren también tiene voz fuerte, ¿verdad? Alan no duerme, ya descubrimos por qué, porque Beren habla dormida y no lo deja dormir. Listo, ¿cómo dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a potestades y a los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3, 10 y 11. Sí. ¿Otra vez? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahí está. Oh, Dios estaba en el cielo y manifiesta, escucha esto, al mundo su gran amor a través de Cristo. Cristo viene a la tierra, muere por nosotros, compra e instituye la iglesia. Cristo sube al Padre y está a la diestra de Dios. Pero luego el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo a la tierra a habitar en nosotros. Ahora somos templo de ese Espíritu que habita en nosotros. La única manera que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se manifiestan al mundo, y el único conducto por el cual, escucha, tú puedes obtener bendición en la tierra, se llama Jesús. Iglesia. Dice este versículo que la multiforma, la multimanera, las miles de maneras que Dios tiene de mostrar su amor al humano, a la tierra, hoy en la actualidad, han sido dadas a través de la iglesia. Y luego dice, otra vez, como le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, contra la iglesia. Ahora escucha esto, para que sean dadas a conocer a los principados y a las potestades en las regiones y en el ámbito lugares celestes, espiritual, en el movimiento celestial, regiones celestes. Cuando hablamos de la iglesia no podemos dejar de lado el mover espiritual. Por eso la iglesia hoy en día es tan atacada. ¿Qué tiene que ver la iglesia en los Grammys? Allá anda. ¿Qué tiene que ver la iglesia en los Óscares? Allá anda. ¿Qué tiene que ver la iglesia en la música? Allá anda. ¿Qué tiene que ver la iglesia en las películas? Allá anda. Pero ¿sabes cómo anda? Anda atacada, mal usada, mal informada, criticada. Ahí está el enemigo. ¿Qué tiene que ver la película de un gordo obeso homosexual porque la iglesia hizo malas cosas? La nueva película del Fraser, que ganó un premio. Es que la iglesia New Life, es que la iglesia New Life, es que la iglesia New Life. Y ahí estamos nosotros, muchos ignorantes. Mira la iglesia, mira, por eso no todos, no deberíamos, mira, no, si hay ahí. No nos damos cuenta que hay un ataque directo contra la iglesia desde los orígenes hasta ahorita. Y el problema es que, pues, que el mundo ataque a la iglesia, adelante, pero que el cristiano ataque a la iglesia.
Eso es algo completamente inaceptable. Porque si tú estudias la historia de la iglesia, te vas a encontrar que el primero que menciona la palabra iglesia fue Jesús. Y Él es el iniciador, el inventor, el fundador. Él es el dueño de la iglesia. Él es el primero que hace mención a nosotros y que nosotros existiéramos. Alusivo al conjunto de aquellos redimidos por la sangre de Jesús que nos llamamos iglesia cristiana. Pero, vuelvo al punto, que el mundo no la valore no nos importa, pero que el cristiano no valore su iglesia. Que el cristiano no se dé cuenta del privilegio de ser parte de la iglesia, eso es inaceptable. Yo he estado en la iglesia, ha venido gente, nosotros somos la iglesia, pero también nos referimos al lugar donde nos juntamos. Ha venido gente que son cristianos de hace años. Hace poco me sorprendí, una persona que anda de iglesia en iglesia, que estuvo con nosotros, llegó y me empezó a hablar de los problemas de su casa y empezó a rayarle la mamá a su esposa aquí en las instalaciones de la iglesia. Y esta hija de tu esto, lo otro. Volteó a verlo y no puedo sentir una repulsión de ese espíritu. No puedo creer que tenga más respeto un ignorante que un cristiano para maldecir dentro de la iglesia. Y escucha esto, Pablo dice que empecemos por casa. Porque juzgar a los de afuera no tiene caso, pues son inconversos. Pero estamos hablando este mensaje a la iglesia, a usted, ¿verdad? A nosotros. No entender lo serio que es, a quién le pertenece y el valor que tuvo, que costó la iglesia, como para yo pisotear la iglesia, no respetar la iglesia a tal punto de maldecir dentro de la iglesia, es tener una completa ignorancia en cuanto a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no hay otro conducto, escúchame, para que tú y tu familia reciban bendición si no es a través de la iglesia. Mira, hoy en día la gente está en desacuerdo con la iglesia. Están en desacuerdo con la iglesia, están en desacuerdo con el liderazgo, están en desacuerdo con la palabra, están en desacuerdo con el orden, están en desacuerdo con todo lo que acontece en la iglesia. Y dicen, no, pero ¿por qué? Sí, que tú me das. No te lo pongo porque me va a parecer a tu fotón. Ahí soy muy alto de esta, gracias. En el 2019 para acá empezó a haber una situación tan tremenda, se empezaron a cerrar, nomás en Estados Unidos, 3,000 iglesias por año. Perdón, a sembrar, 3,000 iglesias por año. A sembrar, nuevas iglesias, 3,000. Pero escucha esto, pero se cerraban 4,500. Eso acontece hasta hoy más, la encuesta ha subido más. En los últimos 10 años, según las encuestas de las iglesias cristianas, los pastores y el equipo pastoral luchan por revivir a la iglesia muerta, ¿no? Ahí le están dando respiración y le están dando RCP, para revivirla. ¿Sabe cómo? Discipulado y evangelismo. Tenemos que discipular y evangelizar. Por eso Pablo dice, volver a los rudimentos de la fe. Porque la iglesia se está muriendo. Tus generaciones están alejándose de Dios. La iglesia está más enfocada en la educación, en las finanzas y en la prosperidad material que en la vida espiritual de sus generaciones. Invertimos en todo menos en lo espiritual, porque hemos menospreciado la iglesia del Señor. Hoy en la actualidad, escucha, de 6,000 a 10,000 iglesias cada año se cierran. 100 a 200 por semana. Entonces yo estoy convencido que nosotros los cristianos, si hay algo que ahorita nos debe preocupar, es como los conservacionistas de especies, es cuidar que la iglesia no se extinga. Y mire, no me va a dejar mentir usted, ¿cómo se sentían los verdaderos cristianos en la pandemia? ¿Te acuerdas cómo estábamos? Anhelábamos reunirnos.
¿Sí o no? Sí. A ver, levante la mano el que anhelaba reunirse en la pandemia. Que le dolía no vernos, que le dolía no adorar juntos. Muchas gracias, los cristianos levantaron la mano, los demás no entienden. Ojalá se arrepienta, ¿verdad? Yo estoy convencido que mi esposa y yo y mis hijas anhelábamos estar aquí y oír un mensaje, adorar al Señor, mirarnos a los hermanos y tener entre nosotros esa coinonía que no acontece cuando estás en casa. Pero el enemigo atacó a la iglesia en el 2020 con una pandemia y escucha lo que aconteció según las encuestas. El 50% de los cristianos se cayeron. Deberíamos de estar llenos, pero el 50% dejó de venir, se cayó, se enfrió, porque es mentira, ¿verdad? Porque por ahí pusieron muchos memes. El diablo cerró la iglesia, pero nos abrió miles de grupos en casa. Escucha esto dice la encuesta. Dice que estuvo afectada la oración, la lectura y la evangelización y las finanzas de la iglesia por el cierre de las iglesias, porque los cristianos no diezman cuando vienen, no ofrendan cuando vienen a la iglesia, menos cuando toman un servicio en línea. Dejaron de orar, dejaron de leer, dejaron de dar y dejaron de evangelizar. Esa es la verdadera encuesta hasta el día de hoy. No fue bueno para nosotros, para el cristianismo, para la iglesia de Cristo, el encierro y la clausura de los templos. Por eso hubo pastores que se resistieron, como el pastor MacArthur, y su postura fue: no voy a cerrar la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tratando de llevárnosla bien con la autoridad, respetando, ¿verdad? Y entendiendo, porque es un dilema. Nosotros, como la mayoría de las iglesias cristianas, fuimos afectados por un tremendo ataque espiritual a la iglesia, porque escúchame esto, la pandemia fue un plan diabólico. Pero la iglesia hoy en día sigue dormilón, sigue aletargada. La iglesia en la actualidad es la policía del mundo. ¿Tú sabías eso? La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, es la policía espiritual del mundo. Así como Israel es el termómetro del mundo para el judaísmo y el mundo y las profecías, bueno, la iglesia cristiana y el Espíritu Santo que habita hoy en usted y en nosotros, dice la Escritura, es la que detiene la manifestación total ¿de quién? Del falso, del enemigo, del diablo, en pocas palabras. Es la iglesia. Por eso Pablo dice que no se puede manifestar el inicuo en toda su totalidad, aunque está desbordado. Él quería salir, así como los grandes ponen Satán en la pantalla y todos de rojo y todos y no se dan cuenta que están siendo guiados a un movimiento satánico, porque hay un Dios falso. El Señor lo reprenda. Dice la Escritura que ese Dios falso está todavía, que no se puede manifestar porque hay algo que al presente lo detiene. Es la iglesia. Es como los carteles, quisieran manifestarse públicamente y hacer lo que les pega la gana, pero gracias a Dios porque hay una Guardia Nacional que lo detiene. Pero quita la Guardia Nacional, si así estamos como estamos. Es lo mismo, la Biblia nos enseña que gracias a la iglesia todavía hay esperanza en el mundo, porque la iglesia, escúchame, la iglesia fue la respuesta de Dios a la humanidad. Mira qué importante es la iglesia. Pero por eso los que entendemos la importancia de la iglesia estamos dispuestos a dar, a invertir, a trabajar, porque creemos que Dios ha edificado, ha levantado y ha comprado una iglesia porque ama el mundo. El problema es que este mensaje es para despertar a la iglesia. Miren, si a ti te preguntan quién hizo la iglesia o quién inventó, tú tienes que decir: fue Jesucristo. Jesucristo inventó la iglesia, por tanto le pertenece a Jesús. ¿Sí o no? Sí. Pero mire, escuche esto. Hay gente que cree que la iglesia le pertenece al pastor. No, pues es que yo por eso no doy, porque
porque el pastor se clava la feria. No voy porque ¿para qué? Pues para que, y a mí ¿quién me da? Mira cómo viven ellos. No, escúchame, ¿tú le das al pastor o le das a Dios? ¿Es la iglesia del pastor o es la iglesia de Jesucristo? Entonces, si tú le das a la iglesia de Jesús, tú no le estás dando al pastor, tú no le estás dando a los líderes, tú no le estás dando a los de la alabanza, tú no le estás dando a ciertas familias de la iglesia, no, tú le estás dando a Dios, porque de Dios es la iglesia. Y hay gente que dice, no, es que yo no sirvo porque es injusto, los demás no sirven. Entonces, ¿tú le estás sirviendo a los demás o le estás sirviendo a Dios? No, es que no estoy de acuerdo cómo la iglesia se está llevando a cabo. Mucha gente comenta eso y no entiende un principio. El único conducto que bendice a tu vida y la de tu familia es la iglesia. Es como si ponemos una tubería del canal para acá y esa agua sale aquí para todos nosotros purificada, y nosotros vamos y empezamos a picar el tubo y empezamos a pasarle por arriba con el carro y empezamos a golpearlo y empezamos a dejar que otros le tiren piedras. ¿Sabes qué va a pasar si se tapa ese tubo? Si se quiebra ese tubo, nos vamos a morir de sed, porque es el único conducto que Dios abrió para que entre agua de vida a la tierra, la iglesia. Por eso Efesios dice la iglesia. La iglesia es la manera en que Dios utiliza para manifestar sus miles de maneras de amar al hombre. Pero nosotros tenemos que entender lo serio, la posición y cuál es mi compromiso ante la iglesia del Dios viviente, porque le pertenece a Él. A mí me da tristeza cómo la gente no entiende lo importante de la iglesia. Hace poco una pareja se fue de aquí y cuando habló mi esposa con ella le dijo, ¿cuál es el motivo? Quisiéramos saber. Es que no estamos de acuerdo en algunas decisiones que se toman en la iglesia. Y luego de repente dije, vámonos a las gráficas. Cantidad de iglesias que se tomarán decisiones donde una persona no esté de acuerdo. Y puso todas. Entonces yo me pregunto, ¿a dónde van a ir? Donde las decisiones se van a tomar conforme a los que ellos quieren. Mire, una persona que no entiende quién es el dueño de la iglesia y por qué existe la iglesia, hace cosas completamente fuera de orden. Cuando los nazis empezaron a conquistar el mundo y llegaban a Polonia, y llegaron a Francia, y llegaron a todos esos países que conquistaban, iban a las iglesias protestantes y les decían, sálganse todos los judíos de la iglesia, los nazis. Entonces empezaban a parar uno que otro y varios judíos y se salían de la iglesia. Ahora yo le hago una pregunta, ¿quién cree que fue el primer judío que se salió de la iglesia? ¿Quién fue? Jesucristo, porque él era judío. Y algunas veces nosotros estamos así en la iglesia, no entendemos que la iglesia le pertenece a Jesús y queremos hacer de la iglesia lo que a mí me place, cuando el primero que se sale de la iglesia, cuando no estamos de acuerdo con la iglesia de tu vida, es Jesús. Mire, yo estoy convencido que es un privilegio para mí formar parte de la iglesia. Yo no sé qué piensas tú. Porque para formar parte de la iglesia tuviste que haber sido redimido de tus pecados y haber aceptado a Cristo como tu Salvador y haber nacido de nuevo y tener el Espíritu Santo dentro de tu corazón y haber sido escrito en el libro de la vida. ¿A quién le ha acontecido eso? Usted es la iglesia entonces. Usted es la iglesia. Pero nosotros, cuando entendamos lo serio de ser la iglesia, va a haber un cambio en nuestras vidas. Y el motivo de esta serie que queremos iniciar, que estamos iniciando, el porqué de la iglesia, es porque Dios nos ha dado un mandamiento a nosotros serio. Hechos 20:28. Escuche lo que dice Hechos 20:28. Dice, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Escucha,
Hechos dice, hermanito, mira por ti, pero mira por todo el rebaño, porque en ese rebaño el Espíritu Santo te ha puesto. ¿Sabes quién te puso en este rebaño? El Espíritu Santo te puso en este lugar para que formes parte de la Iglesia Universal redimida por la sangre de Cristo hace más de 2000 años. Tú no estás aquí por casualidad. El Espíritu Santo quiso y le plació salvarte y escribir tu nombre en el libro de la vida, perdonarte y redimirte, porque Él se agradó de ti y tuvo misericordia. Dice la palabra, el Espíritu Santo te ha puesto aquí. Y luego escucha, por obispo. ¿Qué es obispo? Es un sacerdote de alto grado. Es un sacerdote que cumple y asume la responsabilidad de guiar al rebaño. Y cuando Pablo, ¿verdad?, nos expresa esto en el libro de los Hechos, si fue Pablo, dice la Escritura, el Espíritu Santo te puso, y luego dice, ¿para qué? Oye lo que dice, versículo 28, dice, ¿para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Para apacentar la viña del Señor, para cuidar el rebaño del Señor. Y luego termina diciendo, el cual Jesucristo lo compró con su sangre. Yo te hago una pregunta, ¿tú cuidas la viña del Señor? ¿Tú apacientas la viña del Señor? Escúchame, no, que esa es tarea del pastor, no, escúchame. Dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes del Señor. Ahora nosotros ejercemos un sacerdocio santo, porque Cristo nos hizo aceptos ante Él como sacerdotes, y como sacerdotes asumimos una responsabilidad en esta tierra. ¿Sabes cuál es? Cuidar el rebaño del Señor, porque su Espíritu Santo te puso en este lugar. Escucha, ¿cómo lo vas a hacer? Apacienta la viña, apacienta el rebaño. ¿Sabes qué es apacentar? Cuida, tranquiliza, alimenta, protege, guía, dale esperanza, guíalo a buenos pastos, déjalo que repose, dale bendición al rebaño. Pero luego dice, no solamente cuidas de ti, cuida del rebaño. Yo te hago una pregunta. ¿Tus palabras cuidan al rebaño? ¿O eres de aquellas ovejas que hablan de rebaño, porque no les gusta lo que los pastores hacen? Porque ahorita hay un mover de cristianos que andan de iglesia en iglesia, creyendo que el problema son los pastores. Y escúchame, dice la Biblia que el Espíritu Santo te puso en un lugar. Si tú te sales de ese lugar sin guianza del Espíritu Santo, es por rebelde, porque tu deber es apacentar. Y apacentar significa cuidar y alimentar. Escucha, dice, no solamente mira por ti, mira por el rebaño. Yo te hago una pregunta, ¿tú miras por el rebaño? Mire qué curioso, viene la gente de la iglesia y, oiga, pero no hay café, pero no apacienta con café. Es que no hay vasos, pero no apacienta con vasos. Es que no hay papel, pero no apacienta con papel. Es que no hay quien cuide, pero no apacienta participando. Es que deberían de hacer esto, pero no apacienta haciendo algo. No, somos muy dados a opinar y a criticar. Yo siempre digo, las opiniones son muy baratas. Yo creo que aquí en la iglesia, ¿verdad?, respetamos lo que otras iglesias hagan, porque el Espíritu Santo ha levantado muchas iglesias, pero nuestra iglesia tiene que empezar a apacentar la iglesia. Yo quiero que de aquí en adelante te quites el pensamiento que apacentar la grey es responsabilidad solo del pastor y de los copastores y del liderazgo. No, el apacentar la grey le corresponde a cada uno de aquellos que son sacerdotes de Dios. Y tú, si tienes al Espíritu Santo en tu vida, tú eres sacerdote de Dios.
Dice la Biblia, Primera de Crónicas 29:14, miren, rapidito. Primera de Crónicas 29:14. David y el pueblo, para que exista una iglesia sana, tiene que haber un pastor sano, un equipo sano para que reproduzca ovejas sanas, para que exista una iglesia que entiende lo importante de tener un rebaño gordito, bien alimentado, bien bañadito, sin piojos, sin ninguna mancha. Es importante que empiece por arriba, ¿verdad? Dice la Escritura que Él iba a poner pastores con un corazón conforme al de Dios. Y escúchame, queremos transmitir a tu vida que nosotros amamos la iglesia y estamos dispuestos a hacer lo necesario para que la iglesia del Señor esté apacentada. Aunque a muchos de ustedes no les va a gustar. Pero aquí no me llamó ningún hombre. No nos llamó a nosotros el equipo ningún hombre, nos llamó el Espíritu del Señor y nuestro primer compromiso es con Dios. Eso te asegura a ti que vamos a hacer lo que Dios diga en su palabra, no lo que yo sienta, ni lo que sienta el equipo, ni lo que sienta mi esposa o lo que sientan mis hijas, o no, es lo que sienta, lo que Dios nos marque y lo que el Espíritu Santo nos haga sentir. Miren, Primera de Crónicas 29:14-15, el pueblo iba a edificar un templo para el Señor. Y David, ese líder, escúchame, joven, pobre, sin esperanzas, a alcanzar un éxito tremendo, porque estaba lleno del Espíritu de Dios y su corazón alineado al Señor. Dios lo empezó a levantar para edificar un pueblo, para edificar una nación, un reino donde el poder de Dios se manifestara. Y entonces este líder que tenía el corazón conforme al de Dios, dice que cuando iban a edificar el templo, Dios les pide que empiecen a traer cosas. David entiende y dice, ¿cómo dice Jonah? ¿Quién soy yo? Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo. Todo es tuyo, Dios. Y de lo recibido de tu mano te damos. Pero nosotros venimos a la iglesia y decimos, es mi dinero, es mi carro, es mi casa, son mis sueños, son mis vacaciones, no me pidan nada porque es mío. Pero miren lo que dice David, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es el pueblo para que te hagamos a ti un templo? Dice el Señor, ¿qué imagen me vas a hacer? Si la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué me vas a hacer tú a mí? ¿Qué me vas a dar tú a mí? Sin embargo, dice la Escritura que David entendía, ¿quién soy yo, Dios? ¿Quién es este pueblo para que ofrezcamos a ti, para edificarte un templo? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti. ¿Quiénes somos, Señor? ¿Se da cuenta el nivel de entendimiento y madurez de ese hombre? Señor, es tu iglesia, es tu templo, tu presencia, porque donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo. Señor, tu presencia, ¿qué te puedo dar? ¿Qué te puedo cantar? ¿Qué te puedo decir, Señor? Pero nosotros entramos aquí a la iglesia creyendo que le hacemos un favor al pastor. Le hacemos un favor al ministerio. Escúchame, te voy a decir algo honestamente, con mucho amor. Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero tú sin Dios no eres nada. Ayer una persona se metió y me dijo, te voy a contar un cuento, dame 2 minutos, estaba bien apurado. Me dijo 5 minutos, 3 le dije, 2 le dije, ni tú ni yo, 3 le dije, órale pues. Y luego me leyó un cuento y dice, un burro entró a una ciudad y llevaba cargando a Jesús. Y dice el burro, mamá, ¿miras cómo me quisieron en esa ciudad? Me ponían palmas, me decían te amo, me decían Osana. Ay mamá, ¿miras cómo me quieren en esa ciudad? Y la mamá le dijo, hijo, regresa al mismo pueblo y vuelve a entrar, pero ahora sin Jesús. Y el burro hizo lo mismo y nadie lo reconoció. Entonces la mamá le dijo, mi hijo, no se te olvide que tú eres un simple burro.
Esos somos. Si a nosotros nos quitan a Jesús, somos viles pecadores. ¿Sí o no? Así es. ¿Qué es un cristiano? Un mendigo que encontró pan, que guía a otro mendigo a comer pan. Dijo una coreana misionera: antes de ser cristiana y misionera, yo sabía que era una pecadora, pero después de conocer a Cristo, soy la más vil pecadora. Porque gracias a Dios que nos ha añadido a su pueblo. Estamos leyendo Efesios. Por su pacto el Señor hizo de todos los pueblos, de los judíos y de los gentiles, un solo pueblo, y edificó su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero mientras no pensemos como David, qué privilegio es cantar, qué privilegio es adorar a Dios, me siento privilegiado. No, en veces creemos: qué privilegio que me tengan aquí cantando, qué privilegio que yo esté aquí, ¿verdad? No, es qué privilegio tienes de estar aquí predicando. Qué privilegio tienes de haber sido redimido y de estar adorando, sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que a Dios le pertenece la iglesia. Él es el inventor, el creador, con su sangre la compró. ¿Cuánto costó el precio de la iglesia? ¿Cuánto costó? El precio de sangre. Por ahí dicen que se me fue la frase, dice, pero no es barato. Es gratis, pero no fue barato, ¿verdad? La salvación es gratis, pero no fue barato. Le costó a Cristo golpes, lágrimas. Usted sabe lo que le costó, para que nosotros no valoremos. Le vuelvo a decir, este mensaje no es para los de fuera, es para los de casa. Escucha el mismo Primera de Crónicas 29, 3, 4 y 5. David había entendido lo grandioso de la presencia del Señor en la iglesia, en el templo, en ese entonces. Y luego dice: Señor, pero espérame, yo he apartado. Léelo, Jonathan. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, para que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Mira, Dios está diciendo: Señor, el pueblo está dando, pero como yo te amo, yo no puedo quedarme sin hacer nada. Como yo reconozco que tú me has dado todo y que yo no tenía nada y que yo iba en camino de muerte y tú me salvaste, y como tú cambiaste mi vida, yo, como te amo, he guardado aparte de lo mío algo especial para ti. Yo tengo una pregunta: ¿quién ha hecho eso para Dios? ¿Has apartado algo especial para Dios? ¿Le has compuesto un canto especial para Él? ¿Le sirves de manera especial porque tu amor está en Él? ¿Vienes y traes algo para el Señor en agradecimiento? ¿Dedicas tiempo para venir a hacer algo por Dios? ¿O le damos las obras? No, es que Dios no se da cuenta. Mire, Él sabe cómo yo batallo, ¿verdad? Dios sabe que me esfuerzo, ¿no? Él sabe que le amo, ¿verdad? Él sabe que no puedo. Escucha esto. Vamos a Malaquías capítulo 1, rápidamente. Me quedan 5 minutos. Malaquías capítulo 1. Vamos a ver si Dios se da cuenta de lo que le damos en la iglesia: adoración, alabanzas, finanzas, consagración, comunión, honra, honor. Vamos a ver si Dios mira lo que hacemos aquí. Vamos a ver si Dios mira cómo se suben los músicos a tocar. Vamos a ver Dios si mira cómo me subo yo a predicar. Vamos a ver si Dios mira cómo le hacen los pastores cuando viven de lo que ellos tienen, de lo que ellos siembran. Vamos a ver si Dios mira lo que tú haces. Tú que estás sentadito ahí en la congregación y vienes a la iglesia, vamos a ver si Dios nos mira lo que hacemos en la congregación. Malaquías 1, escucha lo que dice. Vámonos donde dice, Dios atestigua contra los sacerdotes, ¿sí? ¿Eso sí?
¿Estamos ahí? Uno que, Malaquías 1. Ahí ve el encabezado, dice: Dios atestigua contra los sacerdotes. A ver, 1:6. vamos ahí, creo que sí, eso no se me está abriendo aquí. El hijo honra al padre Escucha, y el siervo a su señor. Jehová reprende a los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Nosotros. Mira, para que no se me olvide, voltea a ver a tu hermano y dile: tú eres el sacerdote. Isaac, díselo a Chesí: tú eres la sacerdota. Y díselo a Chesí, díselo a ella: tú eres el sacerdote. Tú eres el sacerdote. Mira, escúchame, tú eres el sacerdote. Tú eres el sacerdote. Escucha esta palabra de Jehová para ti. El hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si yo pues soy tu papá, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Dios, tu Señor, ¿dónde está tu temor a mí? Fíjate lo que dice. Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, escucha, que menosprecias mi nombre. ¿Sabe qué es menospreciar? ¿Quién me lo dice? Hacer menos. No darle el valor importante. ¿Verdad que no menosprecias un examen de la uni? ¿Verdad que no menosprecias las horas del trabajo? ¿Verdad que no menosprecias todo lo que haces? Pero sí menosprecias a Dios. Le damos menos valor a la casa de Dios que al mundo. Escucha, Dios te está hablando a ti y a mí. Y dices: ¿en qué te hemos menospreciado, Dios? ¿En qué te hemos menospreciado? Y luego Dios le dice: en que ofreces sobre mi altar pan inmundo. ¿Entonces se da cuenta Dios? Sí. Y no nomás haces eso. Dice: y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado, Dios? ¿En que piensas que la mesa de Jehová es despreciable? Te voy a decir por qué. Me tengo en el ojo. Los sacerdotes comían de lo sacrificado a Dios. Entonces los sacerdotes, si tenían hambre, les era permitido comer de la carne, de una carne especial, y de los panes, no los de la proposición, otros panes que se ofrecían ahí. Y entonces nosotros comíamos de eso, nos alimentábamos de eso. Pero el sacerdote venía y decía: no, hombre, yo no voy a comer de ahí. Yo no voy a comer de esa carne, yo no voy a comer de ese pan. El pan está lleno de larvas, está verde, y la carne está podrida. Es un animal podrido, un animal que se ahogó, un animal enfermo. Yo no voy a comer de ahí. Y luego dice: y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofreces al cojo o al enfermo, no es malo. Pregunta a Dios. Asimismo, cuando ofreces, dice, preséntalo pues a tu príncipe. Y luego hace una pregunta: ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Y luego dice Jehová de los ejércitos: ahora pues ora por el favor de Dios. En pocas palabras le está diciendo: yo estoy enojado porque me das lo que no quieres, lo que te sobra, me das lo último, me das lo enfermo, lo ciego, lo cojo, lo malo. Eso es lo que me das. Y luego dice: ahora ponte a orar. Ponte a orar, dice, para que el favor de Dios esté contigo, para que te tenga piedad a ti. No, es que Dios no se da cuenta que nunca oro y canto, que nunca oro y toco, que no leo y le sirvo. Dios no se da cuenta que me toca dar una clase y ni oro, ni leo una semana, ni me preparo. No, Dios no se da cuenta que yo le doy lo que me sobra. Porque fíjese qué curioso, la gente trae a la iglesia lo que le estorba en su casa, lo que le sobra. Traje una donación, puros zapatos viejos. Pero si voy a su closet, tiene puros nuevos. ¿Por qué no echa de los nuevos del closet?
Y yo te quiero hablar como a un cristiano, con madurez, con honestidad y transparencia. ¿Tú crees que Dios nos está dando cuenta de lo que le damos a Dios? Sí. Dios lo mira y nos reprende y nos dice: ponte a cuentas para que no me enoje contigo, porque me das lo que te sobra. ¿Sí o no? Primero pagamos la luz, el mandado, primero pagamos los viajes, las colegiaturas. Si nos sobra, le damos a Dios. Ay, que si me sobra le voy a dar porque no tengo. Ah, no, pero no le voy a dar eso, le voy a dar esto, otro. Y bueno, pues es que Dios entiende que no le voy a dar nada. Te voy a decir algo. ¿Has oído la historia de la viuda de Sarepta? Dios sabía que era viuda y que tenía un puñado de harina y que tenía un hijo y que solo tenía eso para comer y luego se iba a morir. Pero Dios habla con ella y le dice: alimenta a mi siervo. Llega el profeta, se mete a su casa y ella le dice: vive Jehová, que tengo un puñado de harina y poquito aceite, lo voy a dejar que se cosa, me lo voy a comer y me voy a dejar morir con mi hijo, perdón. Y el profeta la mira y le dice: sí, está bien, pero dame primero a mí. Ah, qué injusto es Dios. ¿A qué está jugando Dios? Dios está jugando a irme, a quitarme, a hacerme morir de hambre, a quitarme lo que tengo por honrarlo a Él con lo que soy. No, ¿sabes? Dios quería bendecir a la viuda de Sarepta y a todos los que estuvieron cerca de ella, pero Dios necesitaba honra. Por eso dice la Biblia: si soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Padre, ¿dónde está tu respeto hacia mí? Porque me da lo que te sobra, lo cojo, lo ciego, lo contaminado. Y eres la iglesia de Cristo y le damos a Dios lo que nos queda de tiempo, lo que nos sobra. No le honramos con lo mejor. Y yo quiero decirte algo: Dios lo ve. Este versículo tiene que ver más que finanzas. Y espero que te des cuenta que no te estoy hablando de finanzas, te estoy hablando de darle a Dios en primer lugar. ¿Sabes? Yo todas las mañanas me levanto y le hice un pacto a Dios: no voy a abrir el celular si primero no abro la Biblia. Me levanto y lo primero que hago, agarro el celular y abro la Biblia. Leo el versículo del día. Luego me pongo a leer lo que estamos leyendo los líderes de aquí. Y luego le digo: Señor, gracias por este día. Te prometí que tú ibas a ser el primero. ¿Sabes qué hacen la mayoría de los cristianos? Se levantan, agarran el teléfono, ponen música del mundo y empiezan a ver todo menos a Dios. Dios no es su primer lugar. No lo es. Dios no es tu primer lugar. Y de eso quiero hablarte en esta serie. Tienes que abrir los ojos y decirle: Señor, perdóname. Dice: ora por mi favor, para que tenga misericordia de ti, porque tú no me honras. Me da lo que te sobra. Es que Dios no se da cuenta. Sí se da cuenta. Dios le pregunta a los sacerdotes: ¿no tienes muchos machos en tu rebaño? ¿No tienes muchas bendiciones? ¿Por qué me das lo que te sobra? A mí me sorprende. Mire, escuche esto. Si la iglesia se afecta, se va a afectar tu vida, se va a afectar tu familia. ¿Tú sabías eso? Las encuestas dicen que el problema de la iglesia es que afectan a la comunidad. Una iglesia que no trabaja en la comunidad la afecta a las familias. Pero mira cómo está la encuesta de la iglesia. El 5% de los miembros de la iglesia no existen. Es mentira que pertenecen, no existen. El 10% de los que dicen que existen, que están aquí en la iglesia, nunca se puede encontrar ni contar con ellos. El 20% de ustedes no oran, nunca. El 25% nunca lee la Biblia. El 30% no asiste a la congregación. Por allá. El 40% de ustedes nunca ofrenda ni da para nada. El 50% no se prepara, no recibe estudios bíblicos, no recibe ninguna enseñanza, no crece ni madura. El 60% falla constantemente a los servicios del domingo. Y el 70% de la iglesia no hace nada en la congregación. El 75% no se vincula a ninguna actividad.
Y el 90% de los congregantes nunca tienen un servicio en familia. ¿Usted cree que la iglesia de Cristo está bien? No. Ahora escucha, mira, ahora vamos con los pastores, porque hay pastores entre nosotros. El 57% de los pastores dice que si pudiera estar en otro lado lo haría. Sin dejar de ser pastor. El 60% de los pastores piensan que su dedicación al ministerio ha impactado negativamente su familia. Fíjese, de las esposas de los pastores, el 45% dicen que el ministerio les ha hecho un daño no solo emocional y espiritual, sino físico, a ellas y a sus hijos. El 25% de las esposas dice que la agenda de sus pastores, de sus esposos pastores, es una fuente de conflicto y las afecta negativamente. Por otra parte, el 90% de los líderes, de los pastores, trabajan más de 50 horas por semana y aún así no cesa la presión de cada uno de ellos. Ellos sienten que el trabajo nunca termina. El 94% de los pastores sufren graves depresiones. ¿Por qué? Porque tienen que tener una familia perfecta y una vida perfecta. El 25% de los pastores no sabe a dónde acudir para recibir ayuda. Es triste. Esa es la iglesia. 1,500 pastores dejan de predicar cada mes. El 40% de los pastores ha caído en relaciones extramaritales. El 70% sufre depresión de algún tipo. Iglesia, wake up, despierta. Si la iglesia fracasa, fracasas tú, tus hijos y tus generaciones. Si la iglesia prospera, prosperas tú y tus hijos y tus generaciones. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos y entender, Señor, tú compraste la iglesia y te pertenece. Perdóname porque siempre, es verdad, no te considero como el primero en mi vida. Es verdad, ministro en la alabanza, pero no tengo comunión contigo. Tocar un instrumento es el don. ¿Y dónde está la comunión? Enseñar en la escuela bíblica es el don. ¿Y dónde está la unción? Predicar es el don. ¿Y dónde está el respaldo de Dios? Hoy en día tenemos una iglesia que sobrevive. Esto es verdad, una iglesia de gente light, una iglesia de gente débil. Y es triste, ¿por qué? Porque no hemos entendido como David, ¿quién soy yo? Es un privilegio para mí darte lo mejor de mí. Yo tengo que ir al servicio, yo voy a llegar una hora antes. Tengo que ir a servir, voy a llegar a limpiar, tengo que participar en esto, voy a llevar, voy a hacer que en la casa de mi padre no falte nada. ¿Por qué? Porque amo al Señor y amo a su iglesia y no voy a ser parte de lo que dice la Escritura, que hay gente que golpea con sus palabras. No. Y termino con esto. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Escucha, Dios te llamó a apacentar la grey, pero tienes que hacerlo con todo tu corazón. Muchos de nosotros, criticamos bien fácil. Mire la gente de la iglesia y ve que se hizo algo y empieza a criticar. Pero ¿dónde estuvieron durante la semana? A mí a veces me da pena con gente que viene y hace algo, llega otro y empieza a criticar. Y le digo, no hagas caso, tú lo hiciste para el Señor. Del Señor vas a recibir recompensa. Tú hiciste lo mejor que pudiste. No te fijes en lo que dice la gente. Pero curiosamente no nos damos cuenta que estamos golpeando a la iglesia. Primera de Pedro, mi Jonathan, 5, 2 y 3. Escucha lo que dice. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando. No por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente. No por ganancia, no por deshonesta. No, sino con ánimo pronto. ¿Te fijas? No por fuerza. Lo que vas a hacer para el Señor no lo hagas a fuerzas. Es que lo tengo que hacer. Mira, dice la Escritura que Dios ni siquiera recibe tu ofrenda cuando lo haces a fuerzas. Dice que Dios ama al dador alegre.
Porque Él entiende que por amor tú le estás dando. Cuando tú apacientas la grey, no lo hagas obligado, hazlo porque amas a Dios, por lo que Dios ha hecho en ti, porque tú eres un pastor que apacienta, eres un sacerdote que está ayudando a que la iglesia se establezca. Ay, Señor. Leímos Efesios y llegamos al versículo ese, pero leímos Hechos y dice el apóstol Pablo, y dice nomás: después de mi partida me da tristeza, se lo estoy parafraseando, pero va a haber personas que se van a levantar de entre nosotros como lobos rapaces. Oye este versículo: que no tendrá misericordia del rebaño. ¿Sabes? Hay gente que con su boca no tiene misericordia de nosotros, del rebaño. Lejos de abrazar y edificar a alguien, lo critica, lo aplasta, lo desanima. Dice el apóstol Pablo: 3 años he estado entre ustedes. Ahora descanso en el Señor y confío en la gracia del Señor que ustedes van a estar bien. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que eso siempre iba a acontecer en el mundo. Pero nosotros como iglesia queremos cambiar la historia. A nosotros no nos interesa tener una iglesia de miles de personas frías, insensibles. A nosotros no nos interesa tener una iglesia llena de personas con educación, estudio y profesión y éxito allá afuera. Qué bueno si eso acontece. A nosotros no nos interesa si tú tienes dinero en el banco o si eres un empresario exitoso. A nosotros no nos interesa, escucha, cuánto tú tengas para ofrecer, para ganar el favor de alguno de nosotros. No, nos interesa tu alma y tu vida. Nos interesa tu familia, tus hijos. Nos interesa tu futuro, nos interesa tu legado y nos interesa que tú entres al cielo un día. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es de Cristo y Él la compró con su sangre. Y hay una responsabilidad sobre nosotros que pesa, Pablo lo decía, y encima pesa sobre mí en las iglesias. Por eso cuando tú lees los Gálatas, Pablo agüitadísimo, triste, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó para faltar a la verdad? Cuando tú leas, me da tristeza que entre vosotros, Pablo cargaba por el amor a las iglesias un dolor en su corazón. Pero ¿sabes qué? Todos nosotros tenemos que ser Pablos. Tenemos que ser Cristo. Tenemos que ser luz. Yo no sé de dónde tú vienes, de qué ministerio vengas. Yo no sé tu trasfondo, tu historia, pero escucha algo. Si el Espíritu Santo te está sembrando en este lugar, nosotros te vamos a dar siempre un ejemplo de que lo más importante es la iglesia de Cristo. Y que Cristo en la cruz del Calvario pagó el mismo precio por un pobre como por un rico, por un inteligente como por uno que no tiene tantos estudios. ¿Por qué? Porque las almas tienen un valor incalculable para el Señor. Por eso dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué sucede en el cielo? ¡Hay fiesta! Y muchas veces ni eso entendemos. Cuando hacemos el plan de salvación, muchos de ustedes están: ore para que esa persona pueda entender. Y yo me pregunto, yo no sé quién te disciplina, pero sí sé que Dios quiere cambiar tu historia. La iglesia es el único conducto por la cual va a venir una bendición a tu vida. Y te animamos a que de aquí en adelante tú empieces a decir: ¿sabes? Yo voy a orar por mi iglesia. Voy a orar por el rebaño. Voy a mirar no solo por mí, voy a mirar por los demás. Voy a mirar por cuidar los ministerios. Voy a mirar por estar preocupado por si alguien tiene alguna necesidad. Voy a empezar a orar por las personas que están atravesando momentos difíciles. Siempre que les pregunto: ¿qué creen ustedes que debe tener una iglesia sana? Ustedes dicen: amor, compromiso, interés por los demás, buen testimonio. Y siempre termino haciéndote la pregunta:
¿Y tú crees que tú lo tienes? Dice la Biblia que Cristo con su sangre los compró. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, perdóname por atacar la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos criticado a la iglesia? A mí me asombra el versículo donde dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Tú sabes que no puedes ofender a la esposa de nadie, porque eso es muy serio. Y me asombra cómo Dios mira todo lo que acontece aquí. Mira a Dios hablándole a los sacerdotes. Y luego te voy a leer más versículos. ¿Por qué llamas menosprecias la mesa de Dios? ¿Por qué me traes lo enfermo en lo que te sobra? ¿No sería más maravilloso decirle: Señor, aquí estoy, me vine temprano para buscarte? ¿Cuántas veces llegas temprano para adorar antes de empezar el servicio? ¿Cuántas veces ayunas en la semana para consagrarte al Señor? ¿Cuántas veces llegas temprano? Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿verdad? Mire, algo que nos pega durísimo, ahí dice la encuesta: 95% de nosotros no tienen cultos familiares. Qué difícil, ¿verdad? Pero qué necesario, ¿verdad? Un día me tocó el pastor, hablé con mi hijo: papá, no seas hipócrita. Te la pasas criticando a la iglesia y al pastor y a los que trabajan aquí con él. Tú me enseñaste a no respetarlos. No me pidas ahora que hable conmigo cuando tú me enseñaste a no respetarlos. Wow. ¿Qué le puedo decir a esa persona? Él mismo destruyó la bendición a su casa por criticar la iglesia de Dios. Yo le decía ayer a los líderes que me sorprendía, y no sé con quién platicaba, cuando yo estaba en la iglesia, en sedes, mis hijas estaban chiquitas. Karen tendría unos 8 años y hizo un dibujo. Y en el dibujo dibujó a nuestra familia, ¿no? Pero más alto que yo, por encima de mí dibujó al pastor. Yo se lo llevé al pastor, le dije: mira cómo ve mi hija, mi familia. Se quedó: wow, así, mira ella, así. Esta semana platicaba con alguien y le decía: Jacob le sacó la bendición a su papá. Esaú se arrepintió toda la vida. Porque hay un principio: la bendición desciende. Las bendiciones de Dios descienden por las autoridades, y tú golpeas la autoridad y cortas el tubo de bendición. Por eso la Biblia dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, rápido, llámelos, tráiganse el aceite y únjanlo. ¿Para qué? Para que Dios los sane y sus pecados les sean perdonados. La iglesia. Una vez estaba en la cárcel y estaba un guardia con una metralleta. Y yo estaba muy joven y fui ahí por un ministerio y el guardia: ¿de dónde vienen? De una congregación cristiana. Y el guardia se empezó a burlar y burlándose. Y luego yo creo que el Espíritu de Dios agarró al pastor que iba ahí y le dice: ¿por qué te ríes, guardia? ¿A poco crees que cuando te estés muriendo o tengas alguna enfermedad vas a decir: ¡ay, metralleta, sálvame, sálvame! Vas a clamar a Dios y ahí va a estar la iglesia para ayudarte, guardia. ¡Pah! Por eso ¿quién crees que vas a llamar cuando estés en tu cama y tengas alguna situación triste? ¿A los de HCBC o a los de BBW? ¿Vas a llamar a tu jefe del trabajo? ¿A quién le vas a pedir oración cuando estés ocupando oración? Le pido a los del trabajo que oren por mí porque estoy aquí. No, ¿sabes a quién vas a acudir? A la máxima autoridad establecida por Dios en la tierra, la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué la golpeas? ¿Por qué la golpeas? ¿Por qué no la cuidas? ¿Por qué no la apacitas? Gracias a Dios por la iglesia. Por eso dice: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella.
y la autoridad se le ha dado a la iglesia. Y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Somos la iglesia. Tomemos seriedad en la iglesia y digamos: Dios, gracias por ser la iglesia y te voy a dar lo mejor de mí. Por eso cuando le decimos adoren al Señor, cierra tus ojos, levanta tus manos. Claro que sí, Señor, tú eres mi rey, tú eres el motivo por el que estoy aquí. Cuando te digan, ahora uno por otro, Señor, bendigo a esta persona, porque tiene autoridad, porque eres la iglesia. Los principados y potestades tienen que saber que hay iglesia. Pero no, la iglesia anda afligida, anda cansada, anda abatida, anda dolida, anda pobre, anda en crisis, anda mal, porque no toma su lugar. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle: Señor, yo reconozco que no había entendido lo serio de ser la iglesia. Dígale: Señor, yo sé que tú miras lo que te doy, miras la condición con la que me presenté hoy. Tú te diste cuenta cómo llegué a este lugar. Si tú mirabas los panes y la carne en el altar, tú puedes ver mi corazón. Si tú mirabas a esos animales enfermos y cojos con los que se presentaban los sacerdotes, tú puedes ver mi corazón enfermo, ciego, cojo, que he traído hoy. Dile: Señor, reconozco que te he dado lo que me sobra de mi tiempo. Vengo a tu casa siempre con una actitud negativa, con una actitud de queja. Vengo a tu casa sin estar agradecido o agradecida, siempre mirando lo que no tengo, cuando en la cruz del Calvario me diste vida eterna. Tú eres suficiente, tú bastas, tú eres suficiente para todo lo que yo necesito. Perdóname, Señor, porque no tengo tu gozo. Por eso no tengo fortaleza, porque no tengo gozo. Soy la iglesia, pero estoy en amargura. Soy la iglesia, pero estoy en queja. Soy la iglesia, pero estoy afligido. Soy la iglesia, pero estoy desanimado. ¿Qué clase de iglesia es esa, Señor? Señor, perdónanos, como dice Malaquías. Ora por el favor de Dios. Tú nos preguntas: si soy tu papá, ¿dónde está mi honra? Si soy tu Dios, ¿dónde está el honor que me debes? Señor, perdónanos porque nos acostumbramos a venir a la iglesia, a darte lo que nos sobra. Venimos si nos queda tiempo. Damos si nos sobró de los pagos. Aportamos si queda algo que podamos hacer. Pero no te damos honor. Y tú lo miras, Señor. Tú lo miras. No entendemos que hay una bendición tras el honor. La viuda de Sarepta recibió aceite y harina a manos llenas, porque honró tu nombre. Honró actuando en fe y dándote lo primero aún en la escasez. Señor, por eso hoy en día la iglesia está enferma, está ciega, está pobre, porque te damos lo que nos sobra. Y eso es algo malo para nosotros. Oramos ahora por tu favor. Dígale: Señor, yo oro por tu favor. Perdóname por darte siempre lo que me sobra. Dígaselo, por favor. Ore por el favor de Dios. Dígale: Señor, perdóname, porque en verdad reconozco que vengo si me queda tiempo, te doy si me sobra, participo si tengo ganas, siempre te pongo en un lugar que no es el primero. Dígale: perdóname. Dígale: hazme como David, que de mi especial tesoro, por amor a tu nombre, te dé lo mejor de mí. Lo primero de la mañana, lo primero de la tarde, lo primero de la noche, lo primero de mi tiempo, lo primero de mi fuerza, lo primero, Señor, será para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos. Reconocemos la debilidad de la iglesia en estos tiempos.
la fragilidad, Señor, de la iglesia en estos tiempos. Estamos de pie por tu Espíritu Santo, Señor. Es lo único que nos mantiene de pie a la iglesia. Pero nosotros queremos ser obedientes, queremos decir, Señor, tú eres lo más importante, te amamos, te adoramos, lo mejor de nosotros es para ti, Señor. Queremos darte lo mejor a ti, en primer lugar, Señor. Queremos honrarte a ti. Empieza a adorarle al Señor. Empieza a adorarle, dígale, Señor, yo te adoro, de mi especial tesoro te canto en esta mañana, de mi especial tesoro, de mi corazón te doy gracias. Dígale, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dígale, gracias, Jesús. Y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito adorar. ¿Por qué no cantas conmigo? Dile, quiero estar en tu presencia. Y quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo y necesito adorar. Iglesia, vamos a decirle, dame de beber. Señor, queremos orar por aquellas personas que hoy quieren hacer un compromiso con ponerte en primer lugar. Este compromiso tiene que ver que en cuanto abran los ojos, lo primero que vas a hacer es agarrar su palabra y leer su palabra y orar y darle gracias. Antes que cualquier cosa, Él va a ser el primer lugar en tu vida. Quiero orar por aquellas personas que dicen, es verdad, quiero que Dios sea el primer lugar en mi vida. Antes de cualquier cosa voy a darle primer lugar a Dios en mis finanzas. Antes que cualquier cosa le voy a dar a Dios en primer lugar en mi servicio. Antes que cualquier cosa le voy a dar a Dios en primer lugar en mi comunión. Yo sé que Dios me mira y le he traído a su presencia lo que me sobra, y eso está mal. Quiero orar por aquellos que dicen, reconozco que eso no está bien y lo hago. Voy si me sobra tiempo, voy si me quedan ganas, doy si queda algo en mis finanzas, pero no es el primer lugar de eso. Quiero decirte esto, si tú haces eso, vas a abrir sobre tu vida una manifestación poderosa, porque dice la Escritura que Dios honra a los que le honran. Esto tiene que ver con honor. Señor, queremos darte el honor de Padre y de Dios. Esa pregunta que hoy nos hiciste, ¿dónde está mi honra si soy tu papá? ¿Dónde está mi honor si soy tu Dios? Hoy queremos concretar la respuesta y te queremos decir, Señor, vamos a darte honor y honra como Padre y como Dios. Si tú quieres hacer ese pacto con el Señor en esta mañana, repite esta oración conmigo y levanta tus manitas. Dile, Señor Jesús, oro por tu favor, te pido perdón, reconozco que he fallado,
como Dios y Padre en primer lugar de mi vida. Es verdad, Señor, doy de mi tiempo si me sobra, voy a la iglesia si tengo ganas, doy de mis finanzas si me queda algo, pero no eres el primero, eso es verdad. Por lo cual te pido perdón, Señor. Dígale, prometo darte primer lugar de aquí en adelante. Honra y honor serán para mí un privilegio. Todas las mañanas serás el primero, Señor. Leeré el versículo inmediatamente en una oración para declarar que tú eres el primero de mi día. Dígale, Señor, yo quiero que seas el primero en mi vida. Dígale, quiero que haya en mí un especial tesoro para ti. Dígale, voy a dejar de estar criticando, pues es tu iglesia, tuya. Tú la compraste con tu sangre. Dígale, mi deber va a ser apacentar. Yo me voy a convertir en alguien que apaciente. Eso quiere decir que ayude, que sostenga, que alimente a la iglesia. Dígale, hago este voto contigo. Y perdóname por no haberlo hecho, o por haber dejado de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a decirlo otra vez, dame de beber de tu manantial de bendición. Necesitamos más de ti, Señor. ¿Cuántos necesitan más del Señor? ¿Cuántos necesitan más del Señor? Padre, fuerte al Señor en esta tarde, aleluya. ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado y dile, tú tienes un Dios increíble,